El cristianismo se ha llenado la boca criticando a los alcohólicos y criticando a los drogadictos, pero ellos son unos Coca-Cola adictos y son unos adictos a tantas comidas dañinas. Y lamentablemente eso existe en el cristianismo y en muchas otras religiones y en toda la sociedad. Pero nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que dar un ejemplo. Y el Señor ya nos estaba mostrando aquí que a la hora de acercarnos a Él y nosotros somos el tabernáculo, tenemos que eliminar estas cosas. Por eso es importante el ayuno y por eso es importante entender lo que es puro para Dios y lo que es impuro para Dios. Hoy, oficialmente, estamos comenzando el libro de Levítico, el libro que la mayoría de las personas consideran como un libro aburrido o un libro obsoleto, porque es un libro donde tiene hay muchas cosas que son simbólicas o son proféticas o, ¿cómo le podemos decir a eso? Son sombras proféticas, entonces contienen una enseñanza que es un poquito más oculta, ¿está bien? No es literal. Dentro de tantas razones, una de las razones por la cual no es literal es porque todo lo que vamos a encontrar, o la gran mayoría que está en Levítico, tiene que ver con sacrificio de animales. Y obviamente hoy día ni usted ni yo tenemos que estar sacrificando animales. ¿Está bien? Entonces la mayoría de los mandamientos que aparecen en Levítico tiene que ver con sacrificio de animales. Cuando estábamos leyendo Éxodo, se hablaba sobre el sacrificio de animales, pero decía como que esto es lo que se va a hacer. Para que vamos a construir un tabernáculo para que hagan los sacrificios. Pero entonces en Levítico vas a ver todas las instrucciones detalladas de los sacrificios. Porque los sacrificios no se hacen a lo loco, como a mí me dé la gana. No. Precisamente eso es una gran enseñanza. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, no lo hacemos como nos da la gana. Nos acercamos a Dios como Dios ordena que nos acerquemos a Él. Imagínense cuando usted conoce a una persona, una pareja específicamente. Usted no puede tratar a su pareja como a ti te da la gana. Esa persona tiene unos límites, ¿verdad? Tiene unos gustos, tiene unos deseos. Y si tú quieres conquistar a esa persona y tú quieres acercarte a esa persona para entrar en un pacto de matrimonio, obviamente de lo que es en pareja de matrimonio, pues tienen que conocerse, tienen que hablar, tienen que conocerse y tienen que hacer la pregunta, ¿qué te gusta? ¿Verdad? Tú tienes que conocer qué te gusta. ¿Qué comidas te gustan? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Dónde te gustaría que salgamos esta noche? ¿Sabes? Para uno acercarse a la pareja y uno crear esa confianza, hay que conocer cómo nos acercamos. ¿Está bien? Pues pasa lo mismo con Dios. Dios está en todos lados y Él está aquí con nosotros. Pero si queremos profundizar en la relación con Dios y acercarnos a Dios, hay que entender cómo a Dios le gusta. Qué cosas Dios establece que son buenas y qué cosas no son buenas. ¿Está bien? Obviamente Él como Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, tiene la sabiduría infinita para mostrarnos a nosotros el camino correcto hacia Él. Este libro de Levítico establece como, yo diría que como un tema súper fundamental, lo que son los sacrificios, la pureza y la impureza. Para mí yo creo que esos tres temas son los más importantes, diría yo. Yo creo que sí, esos son los temas que son más relevantes o que más se hablan en Levítico. No sé ustedes, pero de momento yo pienso, ¿cómo que para acercarme a Dios tengo que hacer sacrificio? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tengo que hacer sacrificio? Y es que desde el principio de la Biblia, la humanidad, desde el principio de la creación y la humanidad, siempre ha existido la conciencia de que hay un ser superior, pero como ese ser superior, yo quiero que él me atienda, pues yo tengo que ofrecerle algo, ¿verdad? Tú le ofreces algo a ese ser superior para que él te atienda. Lo mismo sucede, bueno, el mismo ejemplo que estamos hablando de las relaciones de pareja. ¿Sabes? Yo busco que mi pareja me dé algo, pero yo también tengo algo que ofrecer. Yo no puedo llegar a conocer a una persona para que me dé, y yo no ofrecerle nada. ¿Ven? Es lo mismo. Para el Señor tenemos que ofrecer algo. Él ya hizo la parte más difícil, que es literalmente Él ofreció su vida en la cruz, murió, recibió todo el castigo de nuestra maldad y para traer reconciliación, ¿verdad? Y acercarnos a Él. Entonces, Él ya hizo el sacrificio más grande. Ahora el sacrificio que nosotros hacemos es negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros placeres de este mundo, porque los placeres de este mundo nos llevan a la destrucción, negarnos a esos placeres para acercarnos a Él y alcanzar la santidad. Yo creo que con eso básicamente estoy resumiendo todo lo que establece el libro de Levítico. Parashá Vayikra. Vayikra significa y llamó.
Elohim está llamando a Moisés desde el tabernáculo. Los temas principales: los sacrificios, expiación, purificación y relación del hombre con Dios a través del altar. Básicamente lo que dije ahorita, ¿verdad? Los sacrificios, purificación, que eso tiene que ver con lo que es puro y lo que es impuro delante de Dios, y nuestra relación. Entonces, todo este libro de Levítico está también centrado en el tabernáculo. El tabernáculo representa nuestro cuerpo. Literalmente nuestro cuerpo es un templo, es un tabernáculo. Dios crea un tabernáculo como su cuerpo, ¿verdad? Para Él habitar ahí en el tabernáculo. ¿Qué pasa? Esto es en relación a la congregación, ¿verdad? Cuando todo el pueblo se une, pues hay un lugar físico que es como si fuese el cuerpo de Dios, el tabernáculo donde Él está viviendo. Pero nosotros no dependemos de un lugar físico para conectar con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el tabernáculo. Por eso ahora todas estas cuestiones que tienen que ver con el tabernáculo tienen que ver con nuestro cuerpo. Los sacrificios que se hacen en nuestro cuerpo. La purificación que se hace en nuestro cuerpo. Y la relación de nosotros como seres humanos, como hijos, con Dios a través del altar. ¿Y qué es el altar? En los estudios pasados hablamos de que el altar representa nuestro corazón, ¿verdad? Es como ese lugar más sagrado, el trono donde Dios se sienta. Eso es bien importante. En el capítulo 1 tenemos las ofrendas de holocausto. En hebreo la palabra hola, ¿verdad? Dios llama a Moisés para instruirlo sobre los sacrificios. Se detallan las normas para el holocausto, que es una ofrenda que se quema completa en el altar. Puede ser un animal de ganado, un toro, carnero, macho cabrío o aves. La persona que da la ofrenda tiene que presentar el animal sin defecto, poner sus manos sobre su cabeza en símbolo de identificación y sustitución y degollarlo. La sangre se rocía sobre el altar y el cuerpo del animal se quema, subiendo en olor grato a Jehová. El fuego constante en el altar representa la devoción total y entregarse por completo a Dios. Este tipo de ofrenda es cuando lo entregamos todo a Dios, todo. Por ejemplo, nuestra vida debería ser como una ofrenda de holocausto a Dios. ¿Está bien? Nuestra vida es toda para Él. No deberíamos entregarle la mitad de nuestra vida a Dios. Deberíamos entregarle todo a Él. Entonces dice aquí que es una ofrenda que se quema completamente en el altar. Hay algunas ofrendas que se quema una parte y la otra parte se la comen los levitas o los sacerdotes. ¿Ven? Esto, hay cosas de tu vida que tú se las entregas a Dios por completo y hay cosas de tu vida que tú se las entregas a Dios pero bendices a las personas que están alrededor. Por eso todas estas enseñanzas de las ofrendas nos hablan de nuestra vida. Hay cosas en tu vida que tú se las entregas por completo a Dios y nadie tiene que enterarse de nada. Eso es entre tú y Dios. Eso es lo que representan estas ofrendas. Y mira lo que dice: un animal sin defecto. Cuando nosotros le entregamos a las cosas a Dios, ¿verdad? No debemos entregarlas defectuosas, como con una mala actitud, como con una mala apariencia. Deberíamos siempre darle lo mejor a Dios. ¿Está bien? Dice que se le ponen las manos al animal y dice que eso es símbolo de identificación y sustitución. Nos identificamos con ese animal y sustituimos. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no nos vamos a matar, a literalmente quitarnos la vida para entregársela a Dios. Porque entonces ya no sirve de nada. Se la entregamos a Dios de otra forma. De otra forma es que estamos entregando nuestra vida y prácticamente lo que venimos hablando de morir al viejo hombre. Ese es el que hay que degollar, el viejo hombre. Y pues, mano, esto está bien poderoso lo que representa esta ofrenda. En el capítulo 2 están las ofrendas de cereal o vegetal. Espérate, antes de entrar al capítulo 2. Sí, mami, te doy un break ahora. Dice, puede ser un animal de ganado, que es un toro, carnero, macho cabrío, o puede ser un ave. Esto representa que no importa tu posición económica, tú le puedes entregar a Dios todo lo que tú tienes. Porque las ofrendas de animales, como los toros, los animales de ganado, los carneros, son más costosos versus las ofrendas de las aves. Entonces, toda persona que se iba a acercar al tabernáculo para hacer este tipo de ofrenda, no había excusa como que Dios le iba a decir, no, si no tienes un toro no puedes hacer tu sacrificio. Porque tienes que dar lo mejor y lo más caro. Todo el mundo tiene, las cosas caras son diferentes para cada persona, ¿verdad? Hay personas que una paloma, una tórtola era lo más caro que tenía. Pues mira, eso es lo que podías entregar. ¿Está bien? Y hay personas que tenían palomas y también tenían carneros. Esas personas, obviamente, Dios, ¿qué le iba a exigir? Lo más caro. ¿Por qué? Porque hay que darle lo mejor a Dios. ¿Está bien? Este específico establecía que era macho. Me parece que
hay algunas diferencias, pero no es bíblica, es más simbólica, ¿ves? Es como aplicaciones simbólicas que tienen. Pero la Biblia no dice como que literalmente el macho representa esto y la hembra representa esto. ¿Está bien? Y curiosamente, para nosotros, en nuestra sociedad, la hembra es más costosa. Si tú vas a buscar un perrito, el perrito por lo general es más económico que la perrita. O la gata, el gato es más... Me imagino que sería igual en ese tiempo, no sé. Por ahí quizás tiene que haber alguna... En la cultura bíblica, en la mentalidad bíblica, tiene un valor, yo no voy a decir más alto, pero sí diferente. ¿Sabes? Hay una claridad entre el valor o la demanda entre lo que representa el macho y lo que representa la hembra, tanto en animales como nosotros seres humanos, ¿verdad? El hombre tiene unas cualidades y un rol muy particular a lo que tiene que ver con la mujer. Por ejemplo, el hombre, viene a mi mente ahora que el hombre tiene que estar más dispuesto al sacrificio que la mujer. De hecho, la palabra dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, dice: maridos, el hombre, esposo, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ven, el hombre tiene la tarea de entregarse, de sacrificarse por su esposa. Quizás tendrá que ver algo con eso, de por qué tenía que ser un macho el que sea el que se haga el sacrificio, ¿verdad? Para proteger a la hembra, que es la que multiplica los animales. Quizás va por ahí la línea de pensamiento. El hombre tiene la tarea, o el macho, de sacrificarse para proveer o para bendecir a su esposa. En el caso de matrimonio, pues en el caso de las ofrendas, pues mira, se establecía que era un toro. Así que quizás va por ahí la línea de por qué era un toro. En el capítulo 2 estamos viendo las ofrendas de cereal o vegetal. El Señor ve si tú tienes para animal, sea de ganado o de aves, pero también ve que las personas más pobres o las personas menos pudientes lo que tenían era harina y aceite e incienso. Pues esas personas también tenían la oportunidad de dar una ofrenda. ¿Está bien? Entonces el Señor dice que esta ofrenda tiene que ser sin cocer, o si la van a cocer, pues tiene que ser en el sartén o al horno, pero siempre sin levadura ni miel. En otras palabras, para mí, esto fue una revelación impresionante, mis hermanos. Les soy bien honesto. Yo anhelaba hace mucho tiempo encontrar esta revelación y aquí la acabé de encontrar. Yo creo que por eso la semana pasada no me sentía listo para darla, porque tenía que estar seguro espiritualmente y mentalmente para compartir esto. Para tú hacer un sacrificio en el tabernáculo, no puede tener ni levadura ni miel. Ya mismo vamos a ver qué significa eso. Dice: todo sacrificio debe tener sal, símbolo del pacto perpetuo. Mis hermanos, esto está tan poderoso porque ¿de qué estamos hablando aquí? De entregarnos a Dios. Si nos vamos a entregar a Dios en sacrificio, tenemos que eliminar la levadura y tenemos que eliminar la miel, el azúcar refinada. A ver, estos dos elementos representan la fermentación. Cuando se le aplica calor a la levadura y a la miel y a las cosas dulces, provoca una reacción química de fermentación, que hoy día más que nunca sabemos el daño que le hace al cuerpo. Para mí no es casualidad que desde hace quizá 5 años para acá se ha levantado una ola de información en las redes sociales y un despertar en las personas para dejar los alimentos que son dañinos. Los alimentos, el exceso de azúcar y el exceso de las harinas refinadas y la levadura. Porque la levadura no es mala y la miel no es mala, pero estos tipos de alimentos en exceso pueden provocar hasta cierto punto una adicción en nuestro cuerpo y enfermedades, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor nos está mostrando que para acercarnos a Él en nuestra ofrenda, que volvemos, esto representa nuestro cuerpo, nuestra vida, tenemos que eliminar la levadura, que representa el ego, representa el orgullo, y tenemos que eliminar la miel, que representa esa fermentación o eso que es adictivo para nosotros en el placer de la carne. ¿Está bien? No estoy diciendo que comer levadura es malo ni que comer miel es malo. Eso no es pecado. Simplemente que hay que ser bien consciente de que estas cosas en exceso nos pueden atrasar en nuestra relación con Dios y en nuestra madurez en cualquier área de nuestra vida. Porque hay gente que si no se toman una Coca-Cola les da dolor de cabeza. Hay gente que si no se comen un pan con café a tal hora
se ponen de mal humor. Entonces, ¿dónde está el dominio propio? El cristianismo se ha llenado la boca criticando a los alcohólicos y criticando a los drogadictos, pero ellos son unos Coca-Cola adictos y son unos adictos a tantas comidas dañinas. Y lamentablemente eso existe en el cristianismo y en muchas otras religiones y en toda la sociedad. Pero nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que dar un ejemplo. Y el Señor ya nos estaba mostrando aquí que a la hora de acercarnos a Él y nosotros somos el tabernáculo, tenemos que eliminar estas cosas. Por eso es importante el ayuno y por eso es importante entender lo que es puro para Dios y lo que es impuro para Dios. Mira, tú sabes que normalmente nosotros los jóvenes o en general las personas menores de quizás 40 o 50 años tenemos la idea de que ir a un laboratorio o ir al hospital o las citas médicas es como que eso es de los viejitos, sí, porque ellos ya están viejitos. Espérate, ¿qué tiene que ver que estén viejitos? Eso no tiene que ver con estar viejitos, eso tiene que ver con que se han alimentado mal, ¿sabes? Llegaron a la vejez enfermos y por eso no salen de las citas médicas, porque no se encargaron de la salud. Y yo no quiero llegar anciano y estar en citas médicas. Si Dios me lo permite llegar a los 60, 50 años, yo no quiero estar en cita médica todo el tiempo. Yo quiero disfrutar mi vejez en reposo, ¿verdad? En mi casa. Recordemos que tratemos de llevar esto a lo que tiene que ver con entregarnos a Dios, ¿sabe? Porque estas cosas de alguna forma representan un atraso en nuestra comunión espiritual, ¿verdad? Con Dios. ¿Está bien? Así que es poderoso todo lo que están contando. En el capítulo 3 tenemos las ofrendas de paz. ¿Está bien? Las ofrendas de paz tiene que ver con esas ofrendas, ¿verdad? Para celebrar esa armonía entre Dios, el sacerdote y el oferente. Pueden ser del ganado vacuno u ovejuno sin defecto. La grasa, los riñones y el hígado se queman para Dios. El resto puede ser comido en comunidad. ¿Ven? Este tipo de ofrenda, a diferencia de los que están acá, era para entregarse todo para Dios. Esta ofrenda de paz dice que se quemaban la grasa, los riñones y el hígado y lo demás se lo comía la comunidad. Entonces el Eterno establece que para este tipo de ofrenda, ¿verdad? La grasa tiene que entregarse a Dios. No es pecado comer la grasa. Bien, usted puede coger una carne o una pechuga que tiene por lo general tiene un cuerito y grasita y eso, y no es pecado comer grasa. Solo que en este tipo de ofrenda ellos tenían que entregar la grasa en el sacrificio. ¿Está bien? Y la sangre tampoco se puede comer, ¿verdad? Esto se está dando la prohibición bajo pena de muerte. Esto expresa acción de gracias, comunión y alegría espiritual. Esto yo lo puedo asociar con una ofrenda que se hace, por ejemplo, para la comunidad, ¿verdad? Que alguien quiera traer algo para bendición de los hermanos y que todos puedan disfrutar y pues, ¿verdad? Algo que sea para disfrutar en familia, en comunidad. Ofrendas por el pecado. Se introduce el sacrificio de expiación por los pecados cometidos por error. Y hay algunas categorías según el responsable. Si era el sumo sacerdote, tenía que ofrecer un novillo y la culpa afectaba al pueblo entero. Si era toda la congregación, también ofrecían un novillo. Si era un gobernante, tenía que ofrecer un macho cabrío. Y si era cualquier israelita común, tenía que ofrecer una cabra o una oveja. Entonces, este tipo de ofrenda, la sangre se aplica en los cuernos del altar de incienso y se derrama al pie del altar del holocausto. ¿Recuerdan el altar de incienso? Ese es el altar que está en el lugar santo. No es el mismo altar que está afuera. El altar de afuera era el de bronce. Este altar tiene unos cuernos. ¿Ven? Tienen 4 cuernos. Míralos aquí. Y ellos tenían que echar la sangre en esos 4 cuernos. La sangre no va en el medio. En el medio lo que va es incienso. Echaban la sangre en los cuernos del altar de incienso y se derrama al pie del altar de holocausto. Se enseña la responsabilidad colectiva y personal del pecado y la necesidad de purificación mediante la sangre. Aquí, bien, lo que viene a mi mente es que es algo personal, ¿verdad? Ya aquí con respecto al sumo sacerdote no aplica. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote es Yeshua y Yeshua no comete pecado. Al contrario, él ya derramó su sangre. Pero cuando tiene que ver con algo individual, por ejemplo, pues nada, eso es algo tuyo en tu interior. ¿Y por qué yo lo interpreto de esa manera? Porque tiene que ver con el lugar santo. Y en el lugar santo, yo les había hablado que tiene que ver con algo en tu interior. A diferencia del sacrificio de afuera, del lugar del atrio, era algo de un sacrificio del exterior. ¿Está bien? Por ejemplo, las ofrendas de paz es todo en el exterior. No se habla nada de que tiene que ser adentro. Por eso la gente comía en armonía con Dios y todo eso.
Y esta ofrenda no tiene que ver nada en el interior. Todo se hacía afuera. Este tipo de ofrenda, esto es algo bien personal tuyo. Si tú cometiste un pecado, pues tú delante de Dios te arrodillas, le pides perdón y algo el Señor te va a pedir, ¿verdad? Nosotros no podemos establecer el sacrificio que tú tienes que hacer. Yo no me puedo meter en tu vida para decirte, mira, tienes que hacer un sacrificio y tiene que ser esta cantidad, porque eso es algo bien personal, eso es algo entre tú y Dios. Si tú cometiste un pecado y cometiste una falta, pues tú le pides perdón a Dios, te arrepientes y el Señor te dirá lo que tienes que hacer. ¿Está bien? Yo te puedo decir de manera general lo que está mal, por ejemplo, no mentir, no robar, ¿sabes? No codiciar, la sexual. Todos esos pecados yo te los puedo decir, pero yo no te puedo decir, mira, tienes que hacer un sacrificio de esto porque pecaste. Eso yo no me puedo meter ahí, nadie se puede meter en eso. Eso es algo entre tú y Dios, ¿está bien? En el capítulo 5 dice aquí que se amplía la noción del pecado involuntario, especialmente en no testificar cuando se tiene información, en tocar las cosas impuras y en juramentos descuidados. Cada transgresor debe confesar su pecado y ofrecer una ofrenda de reparación. Mira, aquí ven, aquí se establece que podía ser una hembra del rebaño y si es pobre, unas tórtolas, incluso harina sin aceite. A diferencia del de arriba, la harina podía ser con aceite. En este tipo de sacrificio, pues era sin aceite. ¿Está bien? Se introducen las ofrendas por daño o culpa, por profanar las cosas santas o defraudar a una persona. Y el Señor establece que se debe restituir lo robado o defraudado más de un 20% adicional antes de presentar el sacrificio. Muestra la justicia restaurativa de la Torá, no solo el perdón, sino corrección del daño. Yo siempre pienso, mis hermanos, si usted está en su vehículo, en su carro, y usted tiene un accidente y usted es el culpable, pues es tu responsabilidad, pues, resolverle a esa persona. No es como que tú estás en tu carro, tú accidentaste a una persona, pues qué pena, lo siento, y te vas y ya y le pides perdón y ya. No, es tu responsabilidad apoyar a esa persona dice ahí que a restituir lo que le dañaste a esa persona. Si en su casa usted tiene un animal y su animal le rompe las plantas al vecino o le daña la casa al vecino, pues usted tiene que reparar o reponer eso. Usted no simplemente, lo siento, y castigas a tu animal y ya. A ver, es un error, una emergencia. Una emergencia, no, un descuido, ¿verdad? Pero es tu responsabilidad. El Eterno establece que deberías cubrirle eso y darle hasta un 20% adicional. A ver, no solamente le regales las plantas, regálale 3 plantas más. Por poner el ejemplo, ¿verdad? Hermano, si nosotros aplicáramos esto, ¿no seríamos los mejores evangelistas del mundo? Porque imagínese que usted a través de una situación lamentable como esta, usted tiene la oportunidad de bendecir a esa persona y esa persona no conoce a Dios, no le ha entregado su vida al Señor, no conoce nada de Dios y de su palabra. Esta es la mejor oportunidad para darle un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sabe? Tuviste un accidente conmigo y yo no te voy a tratar como cualquier persona. Te voy a resolver y te voy a dar un 20% adicional. O sea, eso es algo súper poderoso. Eso es una estrategia de evangelismo impresionante. Tenemos la oportunidad de hablarle a las personas y testificarles de la bendición de Dios que nos ha dado para bendecirlos a ellos. Así que esto está bien poderoso. Quiero aclarar, para terminar, unos cuantos puntos que vamos a estar viendo mucho aquí en el libro de Levítico. La Biblia habla de lo que es puro y lo que es impuro. ¿Está bien? Depende del contexto del versículo. Hay cosas que son impuras, pero no son pecado. Repito, hay cosas que son impuras, pero no son pecado. Por ejemplo, aquí nos habla de tocar un cadáver. Tocar un cadáver, un cuerpo de un animal muerto o un familiar que falleció y tú estás en el hospital y lo tocaste, pues estás ahí con la persona. O si trabajas en una funeraria, ¿verdad? No sé. Cuando tú tienes este tipo de experiencia, la Biblia habla de impureza, pero es una impureza ritual. ¿Qué es una impureza ritual? Que ellos no podían ir al tabernáculo y hacer ofrenda, así, y participar de las actividades. ¿Por qué? Porque acaban de tocar un animal muerto y ahí puede ser una impureza de higiene. ¿Está bien? De higiene. Lo que para nosotros es normal, tener un potecito de alcohol o un spray de hand sanitizer para hacernos así o ir al baño y echarnos jabón. Hermano, ellos no tenían eso. No es como que ellos iban a la casa y abrían la pluma y se echaban jabón. A ver, no era así, no funcionaba así. Entonces la Biblia habla de impureza ritual o de higiene que no es pecado. ¿Está bien? Pero también habla de impureza que sí es pecado. Por ejemplo, cuando vamos a hablar más adelante de los animales impuros. Escuche bien,
animales impuros. Mira, aquí dice animales inmundos. Es lo mismo. No existe tal cosa como un alimento impuro. No existen alimentos impuros. Lo que existe son animales impuros o inmundos. ¿Está bien? Entonces, estos animales, si tú practicas o te asocias con ellos y te los comes, pues ahí sí es pecado. No tiene que ver con ritual, tiene que ver con que eso está prohibido. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver más adelante también. Aquí se habla acerca, la Biblia habla de que cuando hacen un sacrificio es como olor grato o fragante para Adonai, ¿verdad? A mí me dio mucha curiosidad porque como que matar un animal y eso, el humo sube, eso es un olor fragrante. Pues habíamos hablado de que cuando se le imponen las manos al animal es como un sustituto, ¿está bien? Porque realmente nosotros somos los que merecemos morir porque nosotros pecamos, ¿está bien? Pero en vez de nosotros morir, ponemos un animal como en representación de nosotros. Y como es como si fuera nosotros, esto representa un olor agradable para el Señor, ¿está bien? Y aquí yo busqué algo del judaísmo que ellos lo ven como si ese humo representa... míralo aquí, dice que es como una metáfora espiritual que produce satisfacción y armonía ante Dios. Cuando algo que está en orden con la voluntad de Dios, ¿está bien? Es como que no vas a morir tú, porque realmente nosotros pecamos, merecemos morir. Vas a sacrificar algo que te cueste y me vas a dar lo mejor, ¿verdad? No podían ser animales, el animal más dañado, el que tiene todos los defectos. No, tiene que ser un animal sin defecto. Entonces eso de alguna forma producía una satisfacción ante el Señor por el momento. Recordemos que los sacrificios eran momentáneos porque el sacrificio no quita el pecado. No voy a abundar en esto, simplemente aclarar me gustó eso. Esa es una metáfora espiritual. Me gusta ese término. En el hebreo bíblico, devash generalmente significa miel de dátil o uva. ¿Está bien? Por aquí. Tanto la levadura como la miel de dátil tienen una propiedad en común. Ambas provocan fermentación y descomposición química cuando se calientan. ¿Ves? Esta fermentación y descomposición química es lo que, mira, dice aquí, hincha y transforma la masa, la levadura y el azúcar, porque todas las azúcares, no solamente la miel, carameliza, burbujea y fermenta. Entonces, dicen aquí, los sabios del judaísmo dicen que nada que se fermente o que sea agrio puede subir en humo ante el Señor, porque la corrupción no puede elevarse ante la pureza. ¿Ven qué interesante? Mami que hace caramelo, cuando ella calienta el azúcar y se le pasa, sale un olor a quema aún más desagradable. Pues es como que el Señor simplemente no quiere eso, no establece eso como orden para el tabernáculo. Y en nuestra vida representa eso mismo, que repito, no es que sea malo que usted se coma algo con azúcar o con levadura, pero a la hora de acercarnos a Dios, deberíamos ser conscientes de que este tipo de alimentos de alguna forma nos enferman y nos hacen daño. Así que seamos sabios con la alimentación. No creemos una adicción a estas cosas, porque lamentablemente estas cosas crean adicción. ¿Está bien? Perdóname, algo corrupto. El altar es incorruptible y la fermentación simboliza decadencia o corrupción de la materia. ¿Está bien? La levadura se asocia con el orgullo, con el ego, y la miel con el placer. Mira lo que dice aquí, la dulzura sensual que seduce y distrae del servicio puro. La miel también se puede... Esto que me gusta esta comparación, está impresionante. Del placer y la dulzura como con algo sensual. Por lo general, en la sensualidad, ¿verdad? En el erotismo se utiliza mucho elemento del dulce porque es un placer, ¿está bien? Y no es malo, pero se tiene que hacer en orden. El estudio pasado creo que fue que hablamos de la sexualidad que corresponde al matrimonio, ¿está bien? Lo mismo aquí, usted quiere comer dulce, perfecto, pero sea sabio, no lo hagas al garete, no lo hagas fuera de orden. Por lo tanto, los sacrificios en el altar no deben incluir elementos que representen corrupción o exceso de placer. Hermano, esto es poderoso, porque yo tengo me gusta mucho la analogía del matrimonio, porque nuestro matrimonio es así, no todo es fiesta y placer. En el matrimonio hay sacrificio, en el matrimonio hay lágrimas. En el matrimonio yo tengo que a veces morir a mi placer para que mi esposa tenga el disfrute. ¿Sabe? Eso es normal en los matrimonios. Y Dios establece lo mismo. Y nuestro templo, nuestro cuerpo, nosotros no podemos vivir nuestra vida llena de placeres todo el tiempo. A veces tenemos que negarnos. Esto está súper poderoso, ¿verdad? Esto es revelación impresionante. Mira, dice que la levadura representa un instinto egoísta. Y la miel adormece. Mira esto, simboliza el placer mundano
que suaviza el juicio y debilita la devoción. Es la capacidad de ser juicioso y tener discernimiento es alterada químicamente por el exceso de azúcar. Eso yo lo he escuchado mucho en los doctores, por ejemplo, como Dr. Biter, que habla mucho de eso. Hay no me acuerdo el nombre de este otro señor que, ¿sabe? Hay estudios que dicen que el exceso de azúcar. Mi esposa estaba escuchando un podcast de una doctora que decía que el azúcar inflama tu cerebro y la capacidad de tener juicio y cordura se altera, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el placer momentáneo. Esto está impresionante, mis hermanos. Impresionante. Mira esto. Si se mezcla demasiada dulzura en lugar del juicio, se desequilibra el orden divino. Poderoso, ¿verdad? En esta ofrenda, que es la ofrenda de las primicias, dice aquí la Torah permite traer miel o levadura como primicia en la ofrenda de gratitud, pero no se quema en el fuego del altar. ¿Ven? No es que era X prohibido, pero todo tiene su lugar y su momento. Él decía, esta ofrenda sí se va a aceptar con miel o con levadura, pero no se le va a prender fuego en el altar. Poderoso. Un detalle. Todos los animales que se sacrificaban eran animales puros. La lista de los animales puros está en Levítico 11. ¿Levítico 11 es que habla? Sí, míralos aquí. En Levítico 11 están toda la lista de los animales que son puros y los animales impuros o los animales inmundos. ¿Está bien? Todos los animales que se sacrificaban tenían que ser puros. Tamé y Tahor. Esto es lo que estaba buscando ahorita, mis hermanos. Tamé representa lo impuro, contaminado, inapropiado. Y Tahor, que representa puro, limpio y apto. ¿Ves? Tenía que ver con un estado espiritual y ritual. Dios dice que todos estos mandamientos es para hacer distinción entre lo impuro y lo puro. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esto con ustedes. De verdad que esta enseñanza, ustedes no tienen idea lo mucho que me la disfruté.